Nos encontramos con el compañero Gustavo Espinosa Montesinos. Él es periodista, un ex dirigente y es parlamentario, y también lo hemos visto dirigiendo un programa de línea de clase. Nos parece muy interesante que este tipo de programas sean las que podamos tener acceso todos nosotros para estar informados, por supuesto, y de alguna manera conocer el análisis que se hace del contexto nacional e internacional. Bueno, compañeros, quisiéramos un poco iniciar este programa comentando con usted, sobre todo conociendo sus impresiones con respecto a lo que viene sucediendo en América Latina. A nosotros nos preocupa en sobremanera la injerencia del imperialismo norteamericano en los asuntos internos de nuestros países. Caso Honduras en el proceso electoral, caso Argentina también en su proceso electoral, y ahora las fuertes denuncias que surgen en Colombia. Con respecto a este tema y con lo que puede pasar aquí en el Perú, compañero, ¿cuál es el análisis y la reflexión que nos podría hacer? Bueno, lo que ocurre es que Estados Unidos está partiendo de una estrategia mundial. Tiene la idea de que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado y que su adversario estratégico es China. A partir de allí lo que necesita es precisar los elementos básicos de su concepción y de su táctica. Es indispensable para ese efecto, como primera medida, cerrar el continente, cerrar América. No quiere, obviamente, que desde el terreno americano, en el marco de una conflagración mundial, aparezcan adversarios a Estados Unidos. No quiere que el enemigo, en este caso China, o el socialismo, o el antiimperialismo, levante cabeza en el continente y pueda enarbolar una ofensiva de tipo político o incluso militar que afecte los intereses de los Estados Unidos. Entonces necesita cerrar completamente todo el continente de tal modo que todos los gobiernos respondan a una sola orientación, que es la orientación de la Casa Blanca. Para eso requiere, entre otras cosas, acabar con la resistencia que ya existe de determinados países. La resistencia principal, ciertamente, proviene de Cuba, porque es la resistencia de un proceso revolucionario que enarbola el ideal socialista y que marcó el ritmo de una revolución antiimperialista que ya dura 67 años. Para Estados Unidos es un pésimo ejemplo que debe tratar de destruir a cualquier precio. Ciertamente, al enfrentar a Cuba, enfrenta a Venezuela y a Nicaragua. Son los tres países a los que aspira a derrotar en un plazo más o menos corto. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos requiere doblegar la resistencia de países en los cuales se han desarrollado procesos emancipadores y donde ha surgido un movimiento de liberación nacional más o menos significativo y que ha adquirido un cierto nivel y una determinada consistencia. ¿Cuáles son esos países? Argentina, a partir de los Kirchner, entonces doblegar esa resistencia y generar las condiciones para que asuma Milei. Le interesa Brasil, básicamente. Brasil es un continente en América del Sur. Nixon decía que donde mira Brasil, mira América Latina.
Para Estados Unidos, Brasil siempre ha sido la potencia dominante. Y entonces Trump necesita una figura como Bolsonaro. Bolsonaro ahora está con serias dificultades y apremios, está preso y no tiene posibilidades de salir, pero tiene su hijo Flavio, y entonces están tratando los elementos de la clase dominante de promover la candidatura de Flavio como un candidato contestatario para enfrentarlo a la fuerza del PT, el Partido de los Trabajadores, liderado por Lula. También ciertamente Colombia. Para Estados Unidos, Colombia es un elemento cardinal, porque históricamente Colombia ha sido el país favorito de los Estados Unidos. Por eso se habló muchos años del Plan Colombia. El Plan Colombia era un acuerdo entre Estados Unidos y la administración de Bogotá para convertir a Colombia en una suerte de avanzada de la dominación imperial en América Latina. De ese modo, Colombia tenía bases militares norteamericanas, tenía acuerdos de colaboración con el Comando Sur de los Estados Unidos y de cooperación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En ese contexto, Colombia tenía la posibilidad de facilitar intercambios de información, era un socio privilegiado para el trabajo de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo Colombia era un puente que le permitía influir sobre los otros países de la región. Digamos, un puente hacia Venezuela por un lado, hacia Panamá por arriba, hacia Ecuador y hacia Perú por abajo, incluso hacia Brasil por otro lado. Bueno, Colombia escapó de ese control con la elección de Gustavo Petro. Gustavo Petro afirmó un proceso de defensa de la independencia y la soberanía de Colombia, de la integración política de Colombia en un derrotero distinto, pero siempre, ciertamente, todavía débil, porque era la primera experiencia de ese tipo, que no podía marchar muy rápidamente porque la correlación de fuerzas internas no lo permitía. Avanzó, sin embargo, y avanzó para lograr ganar la conciencia y el sentimiento de millones de personas, y además para afirmando la unidad de las fuerzas más avanzadas. Por eso surgió este pacto histórico que levantó la candidatura de Iván Cepeda. Este pacto histórico ha obtenido 9.500.000 votos, que es la cantidad de votos más alta que jamás ha obtenido un candidato de la izquierda en Colombia. Más votos ciertamente que Petro. Hace 4 años Petro llegó a los 8 millones, pero Cepeda ha llegado a los 9.500.000, una cifra ciertamente mayor. Todavía no se ha definido el destino de Colombia. Habrá una segunda vuelta el 21 de junio, pero Estados Unidos sabe que es clave definir quién gane en Colombia. Y por eso es que el gobierno norteamericano se ha apresurado y ha expresado públicamente su apoyo, su identificación con De la Espriella, porque le interesa que ese candidato que representa las posiciones de la ultraderecha asume el poder.
del Espriella no representa las posiciones de la derecha clásica colombiana, que estaba representada de alguna manera por Uribe o por Duque, y que en esta elección estuvo representada por la candidatura de Paloma Valencia. Pero en esta elección, Paloma Valencia y su movimiento se han caído espectacularmente. Han logrado apenas el 6% de los votos, un porcentaje absolutamente inesperado. Ahora Paloma Valencia va a tener que definir cuál es su perspectiva. Paloma Valencia seguramente va a apoyar, y ya creo que ha adelantado una opinión en el sentido de apoyar a Del Espriella. Pero sus electores no necesariamente van a ir en esa orientación, porque mientras Paloma Valencia representa las posiciones de la derecha clásica, lo que podríamos decir acá el PPC, digamos, Del Espriella representa las posiciones de la ultraderecha más reaccionaria, lo que podría ser acá en el Perú las orientaciones de López Aliaga. Hay ciertamente una distancia entre una y otra cosa, y hay gentes de derecha que pueden estar de acuerdo con un programa de derecha, pero que no necesariamente van a suscribir las posiciones del fascismo más desenfrenado, que son las que representa el señor Del Espriella. Pero Estados Unidos se juega por eso, porque no le interesa la diferencia. Lo que le interesa es derrotar a Iván Cepeda, porque Iván Cepeda representa una fuerza más radical, más progresista, más avanzada, más prosocialista, incluso que la fuerza que representaba o que representa Gustavo Petro. En ese contexto ocurren las elecciones en nuestro país. Para la administración norteamericana ciertamente es mejor la candidatura de Keiko Fujimori. El problema es que Keiko Fujimori está tan desprestigiada, tan quemada en el territorio peruano, ante el electorado peruano, que una intromisión norteamericana no solo que no la favorecería mucho, sino que al contrario la perjudicaría. Pero no solo la perjudicaría a ella, sino que perjudicaría también a los Estados Unidos, porque es como quien agarra un carbón tiznado, se tizna las manos. Eso le va a pasar al señor Trump. Entonces el señor Trump debe estar pensando si vale la pena o no definir su candidatura, porque ciertamente en el otro carril la candidatura de Roberto Sánchez no constituye para Estados Unidos un peligro tan significativo como si lo constituye la candidatura de Iván Cepeda. Entonces, Estados Unidos podría, como se dice, embolsar el golpe que signifique la victoria de Roberto Sánchez, pasar por alto lo que en otras circunstancias podría ser una derrota y simplemente asimilar la figura con el ánimo de abrir paso más adelante y ver la forma de neutralizar al gobierno de Sánchez como neutralizó en su momento al gobierno de Castillo. Y ciertamente podría hacerlo si es que no hay suficiente unidad y suficiente cohesión y suficiente fuerza de parte del gobierno peruano y del pueblo peruano
en esta lucha emancipadora. Con respecto a la presencia del embajador norteamericano, por ejemplo, en el debate presidencial, en primera fila como invitado, la manifestación de estar presente con representantes norteamericanos para ser veedores aquí en el Perú, ¿qué opina? ¿Cuál es el objetivo en todo caso? Bueno, ellos siempre se han metido, siempre se han inmiscuido abiertamente en los asuntos internos de nuestros países. Y este embajador, que es un embajador político y que es un enviado especial del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, es un especialista en la injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Uh-huh. Y ya, de hecho, hemos visto una cantidad de acontecimientos que han registrado esa injerencia, desde cuando se metió para decirle a Gerí que no comiera chifas sino hamburguesas, hasta todas las otras acciones. La compra de aviones. El hecho mismo de que haya ido a presionar al primer ministro cuando el presidente dijo no. Uh-huh. Fue a obligar al primer ministro a que el primer ministro diga sí. Y el primer ministro dijo sí. Y el ministro de Economía dijo sí. Y acataron las órdenes del señor Rospigliosi y pagaron la suma, saltándose por encima de la autoridad del presidente. Es la injerencia yanqui. Esa injerencia la están haciendo y la van a seguir haciendo. Y creen ellos que esa injerencia es suficiente en las condiciones de hoy para mantener tranquilizada a la clase dominante peruana y al régimen peruano, al gobierno peruano, cualquiera que éste sea, incluso en el caso que el gobierno sea el gobierno de Sánchez. Creen que Sánchez no va a ofrecer una resistencia, no va a tener fuerza para ofrecer una resistencia como podría ofrecerla Iván Cepeda en Colombia. Claro. Y esta injerencia se está apreciando también, por ejemplo, en el caso de Bolivia, donde la revisión norteamericana ha denunciado que las movilizaciones populares contra el gobierno de paz son el preludio de un golpe de Estado de Evo Morales y de los comunistas y de los radicales y de los izquierdistas para derribar a un gobierno democráticamente elegido. Y entonces ellos han dicho que Estados Unidos no lo tolerará. Y ese no lo tolerará tiene una connotación particular, porque Estados Unidos no tendría cómo tolerar o no tolerar, porque Estados Unidos no tiene nada que ver en ese pleito, ni siquiera tiene la posibilidad de hacer un ataque a Bolivia, porque no tiene frontera con Bolivia, y no tendría cómo hacer una incursión militar en ese país desde otro país, ni siquiera seguramente desde Argentina, porque Argentina, con todas sus dificultades internas, no estaría en disposición de prestarse para ese juego. Pero, sin embargo, para presionar a Bolivia, sí amenazan con una intervención militar y presionan en ese sentido. Y esto tiene una relación con lo que se habla del escudo democrático, escudo de las Américas, ¿verdad? Claro, el escudo de las Américas es ese. Es el escudo que sirve, entre comillas, para proteger el continente americano de la influencia extracontinental. ¿Y cuál es la influencia extracontinental? La influencia que puede venir de China o de Rusia. Porque en definitiva, China y Rusia, solos o aliados, son el enemigo de los Estados Unidos. Uh-huh. Y eso es lo que quiere
Estados Unidos bloquear. Claro, por supuesto. Hace poco escuchaba a un analista internacional y él señalaba que Estados Unidos no es que solamente quiera nuestros recursos naturales, sino que quiere tener o mantener el control del mundo. Claro, claro, sí. La guerra es para eso. Estados Unidos quiere derrotar a China. ¿Para qué? No solo para apoderarse de los recursos naturales, no, para manejar el mundo, para controlar el mundo. El señor Donald Trump se siente el rey de todo el mundo y además lo ha dicho. Él es el único presidente que es capaz de decidir qué pasa en el mundo, en qué país del mundo pasa lo que él quiere que pase. Y entonces hoy día puede pasar en Irán, o puede pasar en Palestina, o puede pasar en Venezuela, o puede pasar en Ucrania, o puede pasar en Cuba. Pero depende del señor Trump. Él es el que decide. Bueno, ese es el poder que el imperialismo quiere tener. Claro, y por supuesto, muchos, por ejemplo, dicen, en realidad, cuando se habla del imperialismo norteamericano y como figura política a Donald Trump, muchas veces dejamos de lado las fuerzas que gobiernan en sí en Norteamérica. Y cuando viajó Donald Trump a China, se mostraron las fuerzas que gobiernan, ¿no? Porque fueron los grandes poderes económicos de lado, ¿no? Grandes empresarios, que son realmente los ideólogos, podríamos decir, compañero, de todo lo que viene pasando en el mundo actualmente. Se ha roto totalmente el derecho internacional. No hay ni siquiera un ápice de simulación, ¿no? Como antes nos tenía acostumbrado la bestia imperialista. Se muestra ahora en su real dimensión, sin ningún tapujo, sin ninguna fuerza de resistencia internacional, salvo comunicados de algunos gobiernos que se le paran en contra, como fue, por ejemplo, el caso del presidente de España, y que dijo que él no iba a permitir que esa base de España sea utilizada para atacar a Irán, básicamente así. Frente a esas circunstancias, ¿qué es lo que tenemos que hacer como países del tercer mundo? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los gobernantes en el mundo para poder hacer un contrapeso, una resistencia a lo que vemos actualmente? Una ruptura total del derecho internacional y de los tratados internacionales. Bueno, efectivamente hay una ruptura total de todo lo que significa el derecho internacional, las normas y las reglas del derecho internacional. En ese contexto, los organismos internacionales no juegan ningún papel. Naciones Unidas está pintada en la pared. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no toca un pito en los conflictos internacionales. Y el secretario general de la ONU es simplemente un espantapájaros que tampoco tiene ninguna función que cumplir. Entonces, lo que le interesa a Estados Unidos es el poder de la fuerza. Ellos son la fuerza y por lo tanto ejercen el poder y constituyen el elemento principal y el instrumento de la dominación. Ellos son la fuerza dominante. Eso es lo que les importa. Entonces, no tienen ningún reparo en doblegar cualquier resistencia. España, como usted dice, ha levantado una pequeña bandera de independencia. El señor Sánchez, el presidente de España, ha dicho que no va a permitir que la base militar norteamericana que funciona en España sea utilizada para atacar a los países árabes o para defender las posiciones de Israel. Eso es bueno. Pero mejor sería que le diga a los norteamericanos que se lleven su base. Correcto. ¿Para qué la tiene en España? No tiene sentido. Y no es una base. En España tiene varias bases. Como en el Perú tenemos 16 bases norteamericanas.
Y como en América Latina hay bases, hay 950 bases de los Estados Unidos fuera del territorio de los Estados Unidos. Ya hay alrededor de 2 millones de soldados norteamericanos que operan fuera de las fronteras de los Estados Unidos. ¿Cómo hacen para financiar tantas bases? Son los recursos del imperialismo, que además se nutre con lo que el imperialismo es capaz de recaudar. Por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos ha logrado apoderarse de todo el petróleo de Venezuela. Uh-huh. Y por supuesto que no le ha pagado un centavo al Estado venezolano. Simplemente le ha robado todo su petróleo. Y no le ha dado un Cristo de plata al Estado venezolano. Y si Venezuela entra en crisis económica porque no tiene ingresos por la venta de petróleo, van a decir que eso es culpa del proceso emancipador bolivariano, que eso es culpa de los chavistas venezolanos que están conduciendo su país a la ruina. Y no van a decir para nada que ellos se han robado todo el presupuesto de Venezuela proveniente del petróleo, porque ellos se han apoderado del petróleo y han vendido el petróleo a precios mayores de los del mercado internacional, aprovechando la crisis de Irán y el problema del estrecho de Hormuz, y se van a beneficiar con esa modalidad de comercialización. Son los grandes negocios del imperio. Volviendo al tema nacional, compañero, este domingo habrán elecciones en el Perú. ¿Cuál es el peligro que afronta este proceso electoral? Bueno, el peligro es muy grande. El peligro principal ciertamente es que gane Keiko Fujimori. Yo creo que no va a ocurrir eso. Creo que el movimiento popular peruano ya ha madurado lo suficiente y ha logrado un cierto nivel de conciencia que le permite enfrentar eso. Y además hay muchas últimas expresiones de esa realidad. Ha crecido y se ha fortalecido la oposición al fujimorismo, y el apoyo a Juntos por el Perú se ha consolidado también. Las adhesiones más recientes de César Hildebrand, por ejemplo, del partido de Forsyth o del propio Forsyth, de la gente de Belmont, de la hija de Belmont y del propio Ricardo Belmont, la decisión de un grupo de gentes del partido de Belaúnde que se ha renunciado a la conducción de Belaúnde de ese partido y se ha sumado también a un movimiento contra Keiko. Lo mismo que ha ocurrido en el partido de la señora candidata de Primero la Gente, demuestra que está creciendo y se ha consolidado el segmento que está contra Keiko Fujimori. Y yo creo que entonces hay altas posibilidades de derrotar a Keiko Fujimori. Pero si hipotéticamente triunfara Keiko Fujimori, entonces se va a abrir un camino de imposición de una dictadura de corte fascista. Mire, su mismo lema, disculpe compañero, su mismo lema, caminando por las diferentes zonas, hemos visto un lema que está utilizando la candidata de la ultraderecha, que dice la fuerza del orden. Sí, claro. Esa es la fuerza del orden, ese es el lema del fascismo. Exacto. Porque ese es el orden que quieren imponer a través de la represión, a través de la violencia. Esas operaciones de rastrillaje que están ofertando y que Keiko Fujimori las ha
remarcado, vamos a hacer operaciones de rastrillaje. Eran operaciones de rastrillaje como las que hacía Alberto Fujimori cuando era presidente. Y se llevaban inocentes. Se llevaron a los estudiantes de la Cantuta. Uh-huh. Eran las operaciones de rastrillaje que hicieron que se llevaran a los campesinos del Santa. Uh-huh. Eran las operaciones de rastrillaje que ocurrieron en Barrios Altos cuando la matanza ocurrida en esa circunstancia y mataron a un niño también, a un niño de 8 años. Bueno, esa política de rastrillaje es la política de dominación física del territorio, que es lo que ofrece el gobierno de Keiko Fujimori y que va a esforzarse por cumplir y que va a poder cumplirlo si es que llega a ser gobierno. ¿Tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas? Porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, y no solo de las Fuerzas Armadas peruanas, sino que también va a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque va a recurrir a eso cada vez que sea necesario. Estados Unidos va a estar presto a intervenir bajo el pretexto de que eso le va a servir para contener la radicalización del pueblo de Bolivia, al cual le teme. Lo que hay en América Latina, en paralelo al proceso de dominación imperial, es un proceso de surgimiento y de consolidación de las fuerzas más avanzadas. En Chile, por ejemplo, el Partido Comunista logró 5 millones de votos, una cifra nunca antes alcanzada por la izquierda en ese país, y logró el 41-42% de la votación, porcentaje ciertamente muy alto, incluso más alto que el que logró Allende cuando Allende fue elegido presidente en 1973. Bueno, pero lo que está pasando en Chile ahora, el conjunto de movilizaciones populares, ayer mismo los estudiantes han recorrido la Alameda en grandes movilizaciones. Eso mismo está pasando en Argentina, donde el pueblo está en la calle combatiendo al gobierno de Milei. Eso mismo está pasando en Bolivia. En Bolivia. Donde está, la clase dominante está arrinconada. Y eso mismo es lo que pasa en Colombia, donde el pueblo está movilizado. Eso también pasa en Ecuador, donde el gobierno de Noboa está en una situación muy difícil. Y eso está pasando en el Perú, donde la mayoría está contra Keiko Fujimori. Bueno, pues esta polarización va a dar lugar en un momento determinado a que los norteamericanos se metan en el continente para utilizar el territorio en sus prácticas militares y a través de métodos de guerra aplastar al pueblo. Keiko Fujimori ha dicho bien claro, ¿no? El enemigo es la izquierda. Claro. Él lo ha dicho sin ningún rubor. Sí, claro. Es una declaración efectista y además interesada, porque Keiko Fujimori no tuvo ningún escrúpulo en ir a Cuba en su momento y estar con los dirigentes del Partido Comunista de Cuba en muy buena relación, y no tuvo ningún inconveniente en recibir a Hugo Chávez en Palacio de Gobierno en el Perú, y no tuvo ningún inconveniente sus dirigentes en visitar China y en saludar a China en una serie de acuerdos que han tenido, incluso de condecorar al embajador chino en el Congreso de la República en nuestro país. ¿Por qué? Porque está bien, pues su anticomunismo es un anticomunismo que se limita a la lucha contra los llamados comunistas peruanos, que son todo el movimiento popular, toda la izquierda, todas las fuerzas democráticas y progresistas, a las cuales ellos llaman comunistas, que no son comunistas ciertamente, pero los llaman así con el propósito de mimetizarlos en una sola corriente
y aplastarlos a como de lugar. Bien, bien, compañero. ¿Cuál sería la reflexión final que usted daría con respecto a este momento que estamos viviendo Lo que hay coyuntural, que... electoral, viendo cómo es que, por ejemplo, el partido de Keiko Fujimori mercantiliza la política al utilizar a nuestras hermanas madres de las ollas, ¿no? De los vasos de leche, a llevarlas hasta Huancayo, pagarlas todas para que estén presentes, de cómo es que se ha mantenido a través del tiempo justamente con dádivas, con regalos, con sorteos, teniendo un colchón cautivo, y que falta llevar el esclarecimiento a ese sector para que entienda que no nos podemos ser vender, como dice, nuestra conciencia por un plato de lentejas. Claro, no, lo que hay que hacer es continuar la lucha y además levantar las banderas más legítimas de nuestro pueblo y consolidar la conciencia. Hay 4 tareas que hay que cumplir. La primera tarea es la unidad, la necesidad indispensable de unir al movimiento popular. No solo de unir a la izquierda, sino de unir a los trabajadores, de unir a los estudiantes, de unir a las mujeres, de unir a las poblaciones barriales, de unir a las poblaciones indígenas, de unir a todas las fuerzas susceptibles de ser unidas para derrotar al adversario. La segunda tarea es la organización. Aquí hay que organizar a las masas, organizar sindicatos, organizar federaciones estudiantiles, organizar ligas agrarias, organizar estructuras femeninas, organizar a las poblaciones originarias. El tercer elemento es elevar la conciencia política de las masas, hacer que las masas entiendan, comprendan, conozcan y desarrollen el nivel de sus responsabilidades y que adquieran conciencia, que nosotros podemos denominar conciencia de clase, es decir, de clase explotada y de clase oprimida que lucha por su liberación. Y el cuarto elemento es promover y alentar las luchas, es decir, generar un clima de combate que permita que nuestra gente haga su propia experiencia. La liberación social no está escrita en el cielo, ni va a caer como el maná del cielo. Tampoco está sembrada en la tierra, no. La liberación de nuestro pueblo será construida por nuestro propio pueblo. Será forjada por la lucha de los propios trabajadores y de las organizaciones sociales de nuestro país. Los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, las poblaciones rurales, los profesionales y los técnicos serán los primeros en jugar un papel decisivo en esta lucha. Y para afirmar eso es muy importante enfrentar exitosamente el reto del 7 de junio. Lograr que el 7 de junio en verdad sea un saludo a la bandera del Perú, un reconocimiento y una identificación con la bandera. El 7 de junio es clásicamente el Día de la Bandera. Bueno, hay que asegurar que de verdad sea el Día de la Bandera y no el Día de la Mafia. Bien, compañero Gustavo, gracias por darte este tiempo con el programa Armagedón. Seguramente nuestro radio escucha, los que nos están viendo a través de la televisión virtual, habrán estado atentos a su palabra. Gracias por compartir el análisis del contexto internacional y nacional, y esperamos pues tenerlo en otra oportunidad con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, compañera. Gracias. Muchos éxitos hacia adelante. Felicidades. Gracias.